El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, una empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio, a quien saludo con todo el afecto que merece y a quien le pregunto qué opina de todo esto que ha sido rechazado con otros datos del presidente de la República. Así dijo, tengo otros datos, como suele ya ser un lugar común, pero no dijo cuáles datos. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Lo que este estudio sugiere es que México está igual de mal en temas de corrupción de lo que estaba hace 3, 4 años. Claramente estos estudios comparativos a nivel mundial van cambiando muy lentamente. Pero si la afirmación de López Obrador de que ya no hay corrupción en México fuera cierta, estos indicadores empezarán a mostrar un repunte. Y lo que este indicador te muestra es que México está ligeramente peor que hace 2 años. Y reitero, esto es muy triste. Los únicos países más corruptos que México son Uganda, Camerún, Camboya y el Congo. Y en lugar de entrar al debate de López Obrador, lo quisiera poner de otra manera. Es cierto que en México uno de los problemas estructurales más graves es la corrupción, que este fenómeno nos está colocando ya en la cola del mundo y que no se observa que este fenómeno esté cambiando. Ciertamente a principios de este año, otro indicador, el de índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, mostró una ligera mejoría de México que pasó, digamos, de una calificación de 29 a una calificación de 31 sobre 100. Es decir, súper reprobados, pero ligeramente menos reprobados. Se trata de una cosa que, pues, es básicamente, estadísticamente es lo mismo, pero es una mejoría. Pero ni este estudio, ni el del World Justice Project, ni otros demuestran que en México efectivamente estén ocurriendo cosas que hagan pensar que estamos en la ruta de la recuperación de este gran problema. Es cierto que el INEGI publicó el año pasado y publica un estudio sobre percepciones de corrupción y victimización, y ahí demuestra que ha habido una mejora relativa en algunas zonas del país. Pero no son datos que te muestren una tendencia clara. Es cierto que cuando tú le preguntas a la población tiene mucha esperanza, es cierto que la gente tiene más confianza en las instituciones, pero este es otro tema. Esto nos demuestra que no veo yo que estén cambiando las cosas, y aunque el presidente López Obrador promete y promete, en los hechos, Pepe, en los hechos, no hay ni políticas preventivas estructurales, ni tampoco hay políticas de sanción relevantes. Ahí está el caso Lozoya, ahí está el tema de la estafa maestra, ahí está el tema Odebrecht, temas visibles que no tienen solución todavía. Ahí está el expresidente de la República viviendo en Europa, y por lo tanto, pues lo más probable es que la retórica del presidente simplemente sirva para vender espejitos, pero que el país siga padeciendo este problema. Sí, toda vez que la corrupción es el emblema de la gestión del presidente López Obrador, de la Cuarta Transformación. Sin embargo, según estos estudios sobre el Estado de Derecho en el mundo, pues se muestra lo contrario, se muestra que vamos cada vez peor, de 117º lugar que teníamos en 2019 a 135º lugar en 2021, y el presidente simplemente contesta: yo no estoy de acuerdo con eso, cuestiono las fuentes utilizadas para elaborar estas estadísticas y yo tengo otros datos, y dice sí hay avances en el combate a estas prácticas ilegales. Así es, Pepe. ¿Y qué es lo que uno hubiera esperado que hiciera un gobierno que llegó al poder por su señalamiento de la corrupción? Hubiéramos esperado más transparencia del gobierno, hubiésemos esperado procesos de contrataciones transparentes por concursos abiertos, hubiéramos esperado el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, que no ha tenido ningún proceso de transición a su autonomía, hubiésemos esperado que la Fiscalía Anticorrupción que se creó hace 3, 4 años tuviera más recursos, más tecnología
y no lo tiene. Hubiésemos esperado que el modelo de justicia penal que se implementó, que se reformó hace 10, 15 años, se le hubiera dado un impulso en todo el país. Hubiésemos esperado eso, y también hubiésemos esperado que respecto al pasado, el gobierno hubiera combatido frontalmente a los peces gordos y a los peces flacos. Y no tenemos absolutamente nada, salvo el caso de Rosario Robles, que además es un caso pues que tiene visos de haber sido una exageración y una violación a los derechos individuales. Y entonces lo que uno se queda es con que es puro humo en este tema, y me parece que es muy decepcionante, porque mucha gente, haya o no votado por López Obrador, estaría festejando y aplaudiendo que México estuviera cambiando en este tema, pero realmente no parece que estructuralmente haya pasado algo, a pesar de que podamos conceder, y yo creo eso, que el presidente López Obrador es un hombre austero, es un hombre que no tiene predilección por el materialismo, pero que él en lo individual sea un hombre austero no significa que la corrupción como fenómeno estructural y sistémico en México se haya reducido. Gracias, Luis Carlos, por este comentario, como siempre. Gracias, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.